distancia. Un día especial, a pesar de lo cual nos toca y corresponde también alimentar el espíritu y el saber. Así que bueno, profundicemos un poco, continuando con lo que veníamos viendo dentro de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Así que bueno, nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Justamente hoy, como les decía, vamos a ir desarrollando, si bien ya estuvimos hablando del sistema de organismos especializados dentro de Naciones Unidas o vinculados a Naciones Unidas, en el día de hoy vamos a centrarnos en los organismos orientados o cuyo principal objetivo y grado de especialización se va a centrar en la materia migratoria. ¿Sí? De ahí que vamos a estar viendo el concepto de flujos migratorios. También vamos a estar viendo otros fenómenos relevantes para las relaciones internacionales, como es la figura del refugio, la figura del asilo, entre otros aspectos. Y también vamos a centrar todo esto, como siempre, desde la mirada de las relaciones internacionales, vamos a centrarlo en ciertas organizaciones. Algunas puede que les suenen más, otras puede que les suenen menos. No son las únicas organizaciones. Hoy voy a priorizar organizaciones en el marco de Naciones Unidas y que tienen cuyo objetivo principal la materia de migración. Hay otros organismos que también van a tratar o estar vinculadas o tener programas colaterales o co-compartidos en materia de migración, pero por temas de tiempo no vamos a poder profundizar demasiado en los mismos. ¿Sí? Bueno, lo importante para ir retomando un poco cuestiones que ya estuvimos viendo en seminarios, en sesiones y en seminarios pasados, es recordar que el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, o sea, Naciones Unidas en sí mismo, dentro de su carta constitutiva, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, se crea ese concepto de necesidad de un esquema global, ¿sí? Con un sistema principalmente intergubernamental, y dentro de ese formato de nuevo planteo del panorama internacional, veíamos que era necesario, se veía imperioso la necesidad de un alto nivel de conocimiento, de capacidad técnica, de especialización en distintas áreas que cada vez eran más prioritarias. De ahí que la carta, ya lo estuvimos viendo un par de clases anterior, de ahí que la Carta de Naciones Unidas justamente habilitaba la creación de organismos especializados, ¿sí? O incluso otros organismos que si bien no van a ser desde el inicio parte o vinculados a Naciones Unidas, después y posteriormente se van a vincular. Entonces, en ese sentido, lo relevante en este punto, si bien en la clase anterior estuvimos viendo las organizaciones en el ámbito económico y financiero, por eso estuvimos viendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el marco de Naciones Unidas, hoy vamos a estar viendo la cuestión de la migración. Y si decíamos que evidentemente la cuestión económica, la cuestión comercial, la cuestión financiera eran troncales, eran vertebradoras de muchas de las motivaciones incipientes y posteriormente de la generación y mantenimiento de las relaciones internacionales y de los vínculos entre estados y entre actores relevantes y sujetos relevantes de las relaciones internacionales, en particular, la migración, ¿sí? Ahora pasaremos después a definirla, em, reviste una importancia significativa, no solo por el impacto, sino por el alcance que tiene, por las dinámicas que se generan y por los aspectos, ¿sí? O por las cuestiones en las que justamente reside e impacta. ¿Sí? Materia, estamos hablando tanto de cuestiones económicas, cuestiones políticas, sociales, culturales, pero también estamos hablando de cuestiones vinculadas a la seguridad internacional, estamos hablando de cuestiones vinculadas a las políticas públicas y servicios públicos, entre otro montón de cuestiones transversales a estas dinámicas vinculadas al concepto de migrar, ¿sí? O de la migración, de los flujos migratorios, que en realidad es un término más omnicomprensivo del concepto de migración. Como ya lo hemos visto justamente en otras clases, tenemos que recordar, yo suelo reiterar para que nos quede, porque es una base práctica para nuestro análisis, para comprender
Muchas veces yo lo que les traigo es como una suerte de panorámica en movimiento de cómo está funcionando el panorama internacional, de cómo se están dando las reacciones, contrarreacciones, espacios, diálogos, proyectos en el marco de la comunidad internacional, cómo se está configurando la gobernanza global. Entonces, en ese sentido, es importante tener una suerte de titulares que justamente nos haga significar, en cierta medida, esa figura de la comunidad internacional, del espacio de gestión, de creación y configuración y reconfiguración de las relaciones internacionales. En ese sentido, tenemos que recordar que estamos enmarcados en un mundo eminentemente globalizado, ¿sí? Les remito a la clase donde trabajamos el tema de la globalización, donde justamente las distancias se han acortado, ¿sí? No es lo mismo y no era lo mismo viajar de manera intercontinental, supongamos Europa, América Latina o Europa, Norteamérica, no era lo mismo hace 100 años de lo que es hoy. Ha habido un enorme avance, un enorme fenómeno global que justamente ha hecho que las distancias y en sí mismo el concepto mundo se vuelva cada vez más tangible, más asible, más a la mano, por decirlo de alguna manera. Entonces, justamente esa idea se conjuga con algo que estuvimos viendo cuando estuvimos trabajando el concepto del desafío global en materia de información y desinformación, que era la idea de la era de las tecnologías de la comunicación y de la información. Entonces, en esta era de la comunicación y de la información, donde los avances tecnológicos, el desarrollo en sectores como el transporte, han generado justamente una suerte de achicar distancias, podríamos decir, y de volver mucho más tangible, mucho más asible el mundo, es que incluso me permiten estar de forma virtual, pero también de forma presencial, y que empiezan a generarse una suerte de desvirtuación, se desvirtúan, se cuestionan, podríamos incluso pensar, luego lo aprofundizaremos, el concepto de frontera. ¿Sí? Si el mundo se globaliza, se supone que se globaliza en todos los sentidos. Ahí es donde luego entraremos en cuestiones que están en disputa. ¿Sí? Pero para seguir caracterizando este mundo o el panorama en el que nos encontramos, la coyuntura actual internacional, debemos recordar que algunas suertes de características básicas, como es el caso de que está interconectado, los países no son independientes, son interdependientes, enmarcados en los mercados globales, enmarcados en dinámicas de geopolítica y de geoestrategia, con modelos de multipolaridad. Atrás quedó la Guerra Fría con la bipolaridad o atrás quedaron otros modelos. Si bien esto no quita que hay una tendencia a choques de intereses, luchas por intereses, esquemas de gravitación, cuando un Estado genera suficiente influencia, poder, capacidad, que genera una suerte de campo gravitatorio y hace que otros estados, o sea, produce que otros estados, más que ser aliados, sean satélites. ¿Sí? El concepto de gravitación muy útil, es una categoría analítica muy efectiva. Y también una centralidad en lo que les decía, en la geopolítica, en la geoestrategia. Muchas veces tenemos que acudir a esos abordajes para entender y poder explicar y comprender muchas de las cosas que están pasando, muchos eventos relevantes a nivel internacional. La gobernanza global nuevamente se ve interpelada en materia de migraciones. ¿Por qué? Porque es una cuestión que cada vez adquiere mayor dimensión. Si bien hablábamos de migrantes o incluso de grandes olas inmigratorias en diversos momentos, periodo de entreguerras, incluso previo a la Primera Guerra Mundial, posterior a lo que es el periodo de la Guerra Civil Española, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, nada se compara con la actualidad, la coyuntura actual en materia de migraciones y no solo la coyuntura en términos de dimensiones, en carga demográfica, sino también en en mecánicas endógenas a los procesos de los flujos migratorios y de causas. Se han incorporado nuevas causas que justamente están interconectadas o están vinculadas a otros espectros, a otras dinámicas del sistema internacional de derechos humanos y a otros desafíos globales, por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, el crimen organizado, cuestiones que son claramente imperantes y prioritarias
de ser solucionadas. Eso lo termina convirtiendo claramente en un desafío global, ¿sí? El concepto de desafío global en el marco de la migración lo vamos a estar trabajando en la siguiente clase, pero luego lo vamos a estar viendo, así como el desarrollo específico de ciertas crisis humanitarias en el marco de la figura de las migraciones. Tenemos que entender justamente que estos espacios multilaterales en los que se configuran las relaciones internacionales han llevado a caracterizar una pluralidad de actores, ya lo estuvimos viendo, les remito a la clase sobre otros actores y nuevos actores en las relaciones internacionales, y que claramente llevan a que incluso veíamos el rol del individuo, el rol de la persona, que en el modelo clásico, el modelo del derecho internacional público no tenía espacio, no tenía lugar, no tenía legitimación ni activa, hoy en día sí la tiene. Y en el espacio de las migraciones es especialmente preponderante, o sea, resulta el principal centro de observación y de prioridad en materia de tratar de proteger y de defender el altísimo nivel de vulnerabilidad que presentan los migrantes. Entonces, en ese sentido, ese desplazamiento, ese movimiento de grupos de personas de un país a otro o de una región a otra, justamente va a generar un profundo cuestionamiento, una profunda crítica sobre la vigencia del concepto de frontera, ¿sí? Y cuando digo frontera me refiero como al concepto más reglamentario, no el concepto sociológico, antropológico de la frontera y lo que circunda la frontera, tema que estuvimos analizando con aportes de Ariadna Islas y otros autores, sino que me refiero al concepto frontera como límite, como borde, como delimitación territorial, clave para la definición del Estado, pero por otro lado, muy cuestionable en la visión de un mundo globalizado, acercado, reconfigurado en distancias, en tamaño, en transporte, y justamente lleva a cuestionar una mirada de un postulado que ha planteado la globalización, que es la internacionalización del mundo. Ese concepto de internacionalizarlo, otros eufemismos como aldea global o visión comunitaria del mundo, ciudadanía del mundo, etcétera, justamente se pone en choque, se pone en jaque, en colisión con esquemas que aún están hacendados, están plantados en materia de políticas nacionales, esquemas contrarios al ingreso en materia de ciudadanía global, podríamos decir. Y esto es lo que justamente lleva a generar tensiones profundas, internas, externas, y mismo entre actores relevantes de las relaciones internacionales. Así que en ese panorama, en esta situación donde hay tensiones, hay cuestionamientos profundos, cuestionamientos a los modelos actuales, es que vamos a estar analizando algunos de los organismos relevantes en el marco de Naciones Unidas. Vamos a empezar haciendo como un abordaje más sobre el concepto marco, que sería el de los flujos migratorios. La cuestión relevante acá, porque todos tenemos un poco la idea de lo que es la migración, o nos suena el concepto de inmigrante o de emigrante, ¿sí? Pero lo importante es que queda comprendido, queda abarcado bajo la idea de flujos migratorios. Se habla de flujos porque hay tendencias, van variando, ¿sí? Y me parece que es relevante justamente la conjunción de dos ideas, una dada por Castles and Miller y otra por Martin, que justamente hablan desde la visión interna y desde la visión externa, que en realidad se complementan, hoy más que nunca. ¿Sí? Que es el proceso de desplazamiento de personas a través de fronteras nacionales o internas con la intención de establecerse en un nuevo lugar de residencia, y por otro lado, el número de personas que cruzan fronteras internacionales durante un periodo de tiempo determinado. Muchas veces, en realidad, para relocalizarse, ¿sí? Para encontrar un nuevo espacio de vida. No solo, por eso no entra en la migración el turismo, por eso no entra en la migración la figura de un viaje puntual, ya sea de corto o medio tiempo. En realidad hay una relocalización del concepto de domicilio, de residencia, incluso
de la vinculación con el espacio por parte de las personas. Y no solo va a ser importante el número de personas, sino también el concepto de desplazamiento, porque si quizás nosotros pensamos en, bueno, yo voy y quiero ir hasta tal país, voy al aeropuerto, me tomo un avión y llego, y no hay mayor complejidad, pero justamente un elemento esencial, muy importante en su estudio y en el objeto de análisis de los flujos migratorios, es el proceso del desplazamiento, porque a veces hay tanto que analizar en el proceso y es tan complejo y hay tanto que proteger o cubrir o gestionar, administrar en el proceso, porque la persona no fue al aeropuerto, se tomó un vuelo y ya está, sino que justamente quizás pasó por 5, 6, 7 fronteras en el medio, atravesando a pie, por vías férreas, por distintas situaciones y coyunturas, sometido a distintas presiones y a distintas situaciones, muchas contrarias a derecho, ilegales, etcétera, que justamente le pudieron permitir llegar hasta dicha frontera final, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esa idea de origen y destino. Entonces, el proceso también va a ser muy importante. ¿Sí? No solo el origen y el destino, sino también el desplazamiento en sí. En ese sentido, una de las cuestiones más clave, que mismo lo mencionaba anteriormente, es la idea de que esos movimientos, esos desplazamientos, ya sean nacionales o internacionales, resultan clave analizarlos desde la vista de las causas. ¿Por qué migra la gente? ¿O por qué se ve en la situación de tener que migrar? Porque no es simplemente una cuestión opcional, no en todos los casos, de ahí vamos a después ver los tipos. La clave a la hora de identificar las causas justamente es en las motivaciones o en las fundamentaciones para esos desplazamientos. Si bien estas pueden ser muy diversas o no nos olvidemos que pueden ser combinadas, no significa que yo tenga una sola causa, puedo tener muchas causas para migrar. Em, es oportuno mencionar algunas, ¿sí? Sobre todo las más relevantes, las que más destacan, las que más comprenden situaciones que se dan habitualmente, como es el caso de las causas económicas. Dentro de las causas económicas, ¿de qué estamos hablando? Búsqueda de mejores oportunidades laborales, búsqueda de una mejor calidad de vida, de mejores salarios, de mejores condiciones para vivir, ¿sí? Vivienda, salud, educación, etcétera, ¿sí? Eso podríamos hablar en materia de causas económicas. A todos nos sonarán, todos conoceremos a alguien o hemos oído hablar de alguien que ha migrado en materia de buscar otras oportunidades más allá. No solo pasa a nivel internacional, también pasa a nivel interno. De ahí los altos índices, especialmente en Latinoamérica, los altos índices de niveles de urbanización o de lo que se llama los modelos de abandono de lo rural, que llevan a que la gran mayoría de la población se concentre en las ciudades, en las urbes, y dejen los espacios rurales. Por búsqueda de nuevas oportunidades, por búsqueda de trabajo, etcétera. También se da a nivel interno. Dentro de las causas políticas, las causas sociales, claramente vemos casos de persecución política, conflictos armados, violencia, discriminación, o sea, cuestiones que están muy vinculadas a la coyuntura, al riesgo país en el que se enmarca dicho país, y lo miramos desde la mirada internacional, o dicha región, según el caso. También tenemos causas educativas, ¿sí? Donde, y pasa bastante, no tanto en la migración forzada, pero sí pasa bastante en la migración voluntaria, que es el caso de buscar la búsqueda de acceder a una educación superior o a ciertas o mejores instituciones educativas, una educación que nos permita, por eso también se vincula con lo económico, acceder a cierto puesto de trabajo o trabajar en cierta área, etc. Que nos valide, que nos dé cierto nivel de certificación, entre otros aspectos. Después está las causas en materia de reunificación familiar. No nos tenemos que olvidar que es un derecho humano, el derecho de la unión familiar. Entonces muchas veces pasa de que
Si bien las causas iniciales de una persona que migra pueden ser, por ejemplo, causas económicas, después podemos tener varias personas que estén migrando y que sea en realidad para reunirse con esa primera persona que migró. O también lo hemos tenido en distintos momentos donde ha habido divisiones territoriales, problemas de límites, etcétera, que las poblaciones o las familias han quedado divididas en distintos momentos y el derecho o la intención de migrar por cuestión de reunificación familiar ha sido una de las causas primordiales. Por supuesto, y aquí es una cuestión que me interesa entender, o sea, que comprendan, es cómo se termina dando una suerte de combinación y de estructuración, una suerte de raigambre, ¿sí? Un entramado, podríamos decir, en materia de desafíos globales. Si antes hablábamos del impacto de la migración, de la relevancia, ya estuvimos hablando en varias ocasiones sobre el derecho internacional ambiental, sobre las organizaciones en materia de derecho ambiental, la crisis ambiental, incluso el paradigma de los derechos de la naturaleza, entre otros aspectos que ya estuvimos viendo. Entonces, claramente, hace 100 años o hace 200 años no era normal escuchar que las personas migraban por cuestiones medioambientales o por desastres naturales o por cuestión de degradación del ambiente. Pero hoy en día pasa. Y lo curioso, o lo preocupante, mejor dicho, es que cada vez es más habitual. Vemos más número de desplazados o de personas obligadas a migrar, forzadas a migrar por cuestiones de desastres naturales, por crisis medioambientales, por cuestiones del cambio climático, por degradación ambiental, el no poder habitar un espacio porque sus condiciones no son aptas para los humanos, ¿sí? Para una correcta vida, ya sea por el alto nivel de contaminación, ya sea por cuestiones de calentamiento global, destrucción de la fauna, de la flora, etc. Entonces, en ese sentido, tenemos que tenerlo en cuenta. Y también otra cuestión que en realidad no es que sea necesariamente nueva, pero sí que corresponde entender que se ha redimensionado y que cada vez la vemos más transversal a todas estas causas que les estoy mencionando, es la figura de las crisis humanitarias. ¿Sí? Empezamos a ver en ciertos lugares, en ciertas regiones, transgresiones masivas de derechos humanos, ¿sí? Con crímenes de lesa humanidad, con esquemas de migración o muerte, podríamos decir, y justamente en esa situación potencia la necesidad, la causa de la que migrar por estar enmarcado dentro de una crisis humanitaria. Corresponde también ver dos cuestiones. Por un lado, una otra clasificación, podríamos clasificar la migración por causas, pero también la podemos clasificar en materia de los tipos. Y muchas veces podemos pensar, bueno, pero si quiero migrar, yo decido si quiero migrar. Sí, esa es la migración voluntaria, la que uno tiene opción, pero no siempre se tiene opción. Y bueno, lo tendrán en cuenta en base a algunas de las causas que les he mencionado. Una persona enmarcada en una crisis humanitaria o perseguida políticamente o con un desastre natural o con una crisis medioambiental en su espacio, en su lugar de habitar, claramente no opta, no es una cuestión voluntaria, se ve forzada a tener que migrar. De ahí el concepto de migración forzada. Por otro lado, se ha utilizado también la migración irregular, aunque yo también agrego el concepto muy cuestionable y muy nocivo, que es el concepto de la migración ilegal, ¿sí? Teniendo en cuenta ciertos aspectos y conceptos en materia de derechos humanos y también de derecho internacional público, es cuestionable la ilegalidad de la migración, más allá de la irregularidad, es decir, el incumplimiento de ciertos esquemas formales, documentación, procesos o requerimientos documentales, ciertas carácter probatorio, etcétera, a la hora de ya sea cruzar una, estamos hablando tanto de cruzar una frontera como de vivir o residir o tener una estancia por cierto periodo en cierto lugar o de forma indefinida. Justamente las causas anteriores son muy variables y son en realidad se pueden manifestar en muchas de estas migraciones, pero es importante clasificarlas, entender los distintos tipos de migración.
Por último, bueno, por último no, vinculado a esta idea, hay que entender que también se trabaja en la materia de flujos migratorios con los conceptos de atracción y expulsión, ¿sí? Muchas veces lo que llamamos esos factores negativos o factores positivos, que son las distintas acciones que implementa una región, un lugar, una localidad, un contexto, un país, para expulsar o para presionar a que la persona migre y los distintos factores positivos o de atracción que tiene otro lugar para ser el origen, perdón, ser el destino, ¿no? Ser el lugar donde la persona decide migrar. Entonces, en ese proceso muchas veces tenemos, bueno, desempleo, malas condiciones de vida en materia de expulsión y en materia de atracción, posibilidad de empleo, posibilidad de estudio, posibilidad de tener una buena calidad de vida, y ahí tenemos las figuras de la atracción. Entonces, justamente son términos que los van a encontrar, sobre todo si profundizan en la bibliografía que les agrego al final, los van a encontrar y es bueno que los tengan presente de cómo funcionan. Positivo, negativo, justamente funcionan en materia de hacia dónde migra y de dónde se sale, por decirlo de alguna manera, o de dónde la persona decide irse, ¿sí? Desplazarse. Em, Claramente, esto está vinculado con muchos derechos humanos. Aquí he hecho como una breve selección em, de los más claros y también de varios muy, muy, muy importantes, muy, muy reconocidos, ¿sí? Nadie los cuestiona en sí, como es el caso del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a tener unas buenas condiciones de vida, el derecho a no ser discriminado, también está, por supuesto, el derecho a la integridad física, ¿no? El derecho a la protección contra la tortura y otras formas de lesión y de destrucción del cuerpo, el derecho a buscar asilo, el derecho a un proceso justo y del acceso a la justicia. También aquí estamos encontrando, ¿no?, cuestiones relevantes en materia del Estado de Derecho, de un régimen que ampare los derechos para las distintas personas. Recordemos que son derechos humanos, entonces aplican a todas las personas por su mero carácter de ser humanos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho, por supuesto, a unas buenas condiciones de trabajo. Todas estas cuestiones es que ilustran esta figura de los flujos migratorios, ¿sí? Y redimensionan, no solamente estamos hablando de la persona que emigró para tener un buen trabajo, juntar un dinero y volver, sino que justamente abarca, es mucho más grande el concepto y abarca muchas otras situaciones que luego profundizaremos como la figura del refugio y de la figura de los refugiados y del asilo. No sé si tenemos algún comentario o alguna pregunta. Bueno, si hay algún comentario o lo que sea, pueden utilizar el chat o si no, René me comentará si hay alguna cuestión. Bien, entrando dentro de las organizaciones, vamos a estar viendo dos, ¿sí? Una va a estar orientada y centrada en materia de migraciones, en sentido grande, podríamos decir, en sentido amplio, el lato sensu, que se diría en latín, el concepto amplio de las migraciones, abarcando todos los flujos migratorios. Y luego vamos a estar mirando el alto comisionado en materia de refugiados de las Naciones Unidas, que justamente se va a centrar justamente en la figura de los refugiados y del asilo. Eh, la OIM, o la Organización Internacional para las Migraciones, fue creada en el 51. Tenemos que entender en qué marco. ¿Por qué? Porque fue creada en el 51 en el contexto de que había muchísimas clases, muchísimos desplazamientos, o sea, desplazamientos masivos en personas que vivían en Europa y que estaban en el periodo de posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, y encima enmarcados no solo con las propias divisiones y la reconstrucción de Europa, sino de la situación del comienzo de la Guerra Fría, bipolaridad del mundo, etcétera, que llevaba justamente a esos choques en Europa. Entonces se crea bajo el nombre de Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, pero no será hasta el 89, 1989, que se pasará a llamar Organización Internacional para las Migraciones. ¿Cuál es el punto aquí? Es que mucha gente ni la conoce,
pero tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque muchas veces lo que más se escucha o lo que más tiene visibilidad son las organizaciones enmarcadas en Naciones Unidas o vinculadas a Naciones Unidas. Por eso no suena UNICEF, por eso no suena UNESCO, por eso no suena la Organización Mundial de la Salud o porque, por eso no suena el Fondo Monetario Internacional. Más allá de eso, lo interesante aquí es que la Organización Internacional para las Migraciones recién se integra en Naciones Unidas, se convierte en una agencia de Naciones Unidas y se vincula a Naciones Unidas en el año 2016, o sea, muy reciente, ¿sí? Ahí es lo interesante de cómo Naciones Unidas gestionaba la cuestión de las migraciones, principalmente desde ACNUR, es decir, se centraba en las cuestiones de los refugiados y no de todo el concepto de flujos migratorios. ¿Sí? No quedaban del todo abarcados desde su área de organismos especializados. Ahora sí, ¿sí? Desde el 2016. En materia de sus objetivos, tiene varias cuestiones clave, como el caso de salvar vidas y proteger a las personas en movimiento, a las personas que están desplazándose. Como decía antes, esos procesos migratorios son de altísima vulnerabilidad, son de situaciones muy complejas, ya sea por la irregularidad, ya sea por la exposición incluso del cuerpo, incluso de las condiciones de las personas, por las situaciones a las que se deben someter para poder atravesar fronteras o llegar a otros lugares, etcétera. Entonces, ese altísimo nivel de vulnerabilidad justamente lleva a que la OIM prioriza en materia de protección y de salvar vidas de las personas que migran, prioriza la seguridad de dichas personas, la dignidad y la protección, especialmente en contextos difíciles, ¿sí? Sobre todo si se da en materia de crisis humanitaria. Eh, Después se da el impulsar soluciones a los desplazamientos. Aquí se está hablando de reducción de riesgos y de efectos derivados, por ejemplo, al cambio climático, a los conflictos armados, a la inestabilidad para proteger a las comunidades afectadas por el desplazamiento o en riesgo. También tenemos que entender que en los casos de migración forzada, no es, a veces puede darse de forma más repentina, pero a veces viene de un proceso gradual donde vemos el aumento de la inestabilidad, el aumento del riesgo. Entonces, trabajar con poblaciones para evitar la migración, para que mejoren sus condiciones, es una cuestión de base precautoria, es decir, tomar precauciones y tomar medidas para evitar que suceda la migración, que se vean forzados a tener que abandonar el lugar donde viven. También, por supuesto, es un protocolo y es una vía de acción mm, más o menos efectiva, pero justamente que va a gestionar la cuestión de la migración. En materia de la migración regular, eh, también está facilitar las vías de migración, ¿sí? Utilizar enfoques pangubernamentales y pansociales, perdón, pangubernamentales y pansociales, es decir, hablar tanto con sociedad civil como con interlocutores en autoridades de medio nivel y de alto nivel, a nivel nacional y a nivel local, para justamente generar y establecer vínculos entre personas, bienes, servicios, conocimientos, innovación. Esto va a llevar justamente a tener mayores niveles de integración, de inclusión, porque también tenemos cuestiones de rechazo, cuestiones de odio, discursos políticos contrarios en materia de migración. Y bueno, se requiere también círculos de contención, incluso dentro de la migración regular. No es una cuestión exclusiva de la irregular o de la migración forzada. Realizando acciones como, por ejemplo, la asistencia humanitaria, la gestión de la migración, reasentamiento, repatriación. La repatriación es voluntaria, ¿sí? Cuando la persona decide ser repatriada. El desarrollo e integración, como les decía antes, los altos estándares para intentar que haya un alto nivel de cohesión social, de inclusión por parte de las personas que emigraron en donde se van localizando en lo que se llaman las comunidades anfitrionas. La investigación y el desarrollo y los datos, ¿sí? La gestión de estadística, la gestión de nuevos mecanismos, protocolos,
mecánicas en materia educativa para que los niños que migran aprendan más rápido el idioma del lugar donde entran y también tengan una mejor rendimiento escolar, entre otros muchos elementos a la hora de justamente gestionar ese asentamiento y esa llegada en materia de migración. Por otro lado, tenemos como otra esfera, en vez de hablar de el género, vamos a hablar de la especie, ¿sí? Dentro de la imagen de los tipos de migración, dentro de la imagen de los flujos migratorios, abarcábamos el refugio y el asilo. Ahora vamos a puntualizarlo en concreto, es un tema específicamente relevante a la hora de caracterizar este desafío global en materia de migraciones, que justamente es la figura del refugio y del asilo. Se tratan de institutos jurídicos reconocidos por el derecho internacional público. Les sonará las crisis de refugiados, los problemas en materia de refugiados, los cuestionamientos profundos que se han llevado. Entonces, les dejo ambos conceptos grosso modo, para que tengan la visión, el asilo es un estatus jurídico, ¿sí? Que se otorga a personas que buscan protección en un país extranjero debido a persecuciones, amenazas de persecución o temores fundados de persecución en su país de origen. El asilo puede ser solicitado por personas que se encuentran en el país o al que deseaban aplicar en el momento o en el momento de ingresar. Es decir, pueden estar en su país pueden haber llegado al país y solicitan asilo, ¿sí? O pueden estar en su país de origen y solicitan asilo atravesando fronteras, si es el país de al lado, o estar en un tercer país y solicitar asilo estando desde tercer frontera. Cualquiera de los tres casos se puede solicitar. En el caso del refugio, a veces resulta un poco confusa el distinguir estos dos. Ahora les voy a hacer un comentario para que lo puedan ver. Es relativamente, es una cuestión más de análisis, grosso modo, porque no es tan fácil de ver la comparativa, pero sí que son distintos, ¿sí? El asilo y el refugio son distintos. Y encima en nuestra tradición, en la tradición latinoamericana, vamos a tener que analizar una confusión terminológica como es la figura del asilo diplomático. Pero luego se los voy a comentar. En el materia del refugio, me parece que es importante que tengan en cuenta que justamente es una protección ofrecida a personas que huyen en materia de situaciones de peligro como conflictos armados, violencia generalizada, violaciones graves de los derechos humanos, algunas de las causas que antes ya estuve mencionando. ¿Sí? Generalmente se aplica a grupos de personas, más que a una sola, se suele aplicar a grupos completos de personas. ¿Sí? Y se concede sobre todo en materia o en situaciones de crisis humanitaria. La diferencia fundamental entre el asilo y el refugio, para que lo puedan conceptualizar, es que el asilo se otorga generalmente a un individuo y el Estado asilante no tiene que explicar las razones para ofrecerlo o para negarlo, no se debe justificar. Mientras que el refugio tiene un carácter humanitario, ¿sí? Y se le otorga principalmente a un grupo, porque suele tener un abordaje de visión etaria o de visión de grupo social, suele estar muy vinculada a la discriminación, entonces puede estar hablándose de cuestiones de raza o cuestiones étnicas, o puede estar vinculada a todo un grupo poblacional enmarcado en un lugar de, por ejemplo, de crisis, de conflicto armado. Entonces es todo el grupo poblacional vinculado o asentado en ese lugar. Entonces suele estar orientado a grupos poblacionales completos, ¿sí? O a todas las personas que revistan las características de dicho grupo poblacional. Como les decía, el segundo caso, en el caso del refugio, eh, va hacia la figura del grupo y además el Estado tendrá que justificar las razones en caso de rechazar a los refugiados. ¿Sí? En el caso de aceptarlos no, porque está basado en el propio otorgamiento de refugio, pero en el caso de rechazo del refugio tendrá que justificarlo, ¿sí? Tendrá que explicar las motivaciones del refugio. ¿Sí? Esto tiene que ser entendido en materia de rechazo o en materia de no aceptación o de negación de asilo
en un principio esencial que debe entender todo país que debe gestionar la solicitud de refugio, la solicitud de asilo, ya sea de forma directa o ya sea de forma intermediada o mediata a través de ACNUR, ¿sí? Que la vamos a ver ahora, que es el principio de no devolución. ¿Sí? Es un principio básico, es un principio esencial, prioritario, rector del reconocimiento de estos derechos. ¿Sí? Tenemos el estatuto desde los años 50, tenemos el estatuto del refugiado, los cuales son base de los derechos humanos y reconocimiento explícito del derecho de refugio y del derecho de solicitar asilo, que lo veíamos antes, el derecho a buscar asilo. Entonces hay que tener muy en cuenta que estas bases, estos principios, el principio de no devolución es que si a mí me están persiguiendo y solicito asilo y me persiguen desde mi estado, el Estado, aunque me diga que no, ¿sí? No me devolverá al lugar donde estoy siendo perseguido. ¿Sí? Es una cuestión de preservación de la vida. Entonces, deberán tomarse medidas, intermediará ACNUR, se buscarán terceros estados, se buscarán soluciones, se utilizarán centros de asentamiento o se utilizarán campos de refugiados en relocalización de la persona, pero no se devolverá al lugar donde la persona, o sea, fundamentó su solicitud de refugio de asilo. ¿Sí? El principio de no devolución. Tema muy importante y muy cuestionable cuando no se respeta. Es que es una cuestión muy denunciada por parte de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales internacionales en el marco de la solidaridad internacional. Tema que profundizaré más en la próxima clase en materia de ONGs vinculadas a la cuestión de ONGs internacionales con un rol muy importante en materia de migraciones, justamente en esos cuestionamientos, en esos desafíos de los organismos internacionales que estamos viendo hoy. ¿Sí? Bueno, dentro de las causas destacan, ¿sí? No son las únicas, pero destacan algunas que ya les mencioné, que estaban principalmente vinculadas a la figura de los casos políticos y sociales, como eran los conflictos armados, las persecuciones y violaciones de derechos humanos, las crisis humanitarias, la violencia generalizada y el crimen organizado. ¿Sí? Cuando hablamos de conflictos armados, hablamos de guerra. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos o de persecución, hablamos de discriminación, hablamos de persecución por motivos étnicos, raciales, religiosos, políticos, de género, de orientación sexual, entre otros. Cuando hablamos de violencia generalizada y crimen organizado, también hablamos de la fundamentación del refugio o del asilo en materia de pandillas, crimen extremo, trata de personas, esclavitud. ¿Sí? Algunos de esos conceptos parecen como perdidos en el tiempo, que no existen, pero siguen ocurriendo, sigue existiendo el concepto de esclavitud contemporánea. Y bueno, las personas tendrán justamente derecho en fundamentarlo desde esos lugares. También, por supuesto, la materia vinculada con el medio ambiente en materia de cambio climático, como los desastres naturales y medioambientales. Un apunte porque me suele pasar, me lo suelen preguntar, sobre todo por dónde estamos, es decir, desde Latinoamérica, por nuestra propia tradición jurídica en materia de institutos y del derecho internacional público y de la práctica, desde más, sobre todo desde la subrama del derecho diplomático, que es el caso puntual del asilo diplomático. ¿Sí? ¿Qué pasa con el asilo diplomático? Suele dar una confusión que cuando se habla de asilo, o de no tanto de refugio, pero sí de asilo, se suele confundir con la figura del asilo diplomático. Durante los periodos de las dictaduras en América del Sur y en América Latina, se practicó especialmente y en diversos momentos, en momentos muy relevantes además, con figuras muy concretas en la gestión de las relaciones diplomáticas, la figura del asilo diplomático, es decir, una persona que solicita, ¿sí? De ahí que sea una confusión terminológica, la persona solicita a, una, a las dependencias, a la embajada, ¿sí? En realidad lo correcto es a la embajada, al espacio de la misión diplomática. Normalmente la misión diplomática permanente no tiene por qué ser exclusivamente la misión diplomática permanente, puede ser una misión diplomática especial o de carácter específico, o incluso puede ser entidades de carácter, o sea, de reconocimiento de independencia, por ejemplo, como puede ser un buque militar extranjero, tendrá ese carácter, si bien no es del todo diplomático, es un asilo político de cobertura porque no puede ser intervenido ni puede ser, salvo ser un acto de guerra, ser
controlado por la autoridad donde estaría ese buque. O también sucede con algunas dependencias, algunos centros militares de ayuda humanitaria y cuestiones así por parte de otros estados, que las personas buscan justamente la figura del asilo. En el caso concreto del asilo se reduce más la definición. ¿Por qué? Porque se trata de esa persona que solicita a otro estado, principalmente sus dependencias diplomáticas, es lo más visual, em, solicita que se le otorgue, ¿sí? Esa figura de asilo, esa protección, temporalmente, em, y sobre todo se dará por causas, y solamente se dará por causas, de situaciones de urgencia al ser perseguidos por motivos o delitos políticos o ideológicos, principalmente la figura del delito político. ¿Sí? Así lo vimos dentro del marco de las dictaduras, pero también lo hemos visto más recientemente, por ejemplo, la figura de Julian Assange en la Embajada de Ecuador, cuestionable algunos elementos que sucedieron posteriormente, pero para que visualicen el concepto del asilo político. Es una cuestión específica, es un instituto especialmente desarrollado y asentado en la tradición latinoamericana, pero no significa que todo el mundo, o sea, que en el resto del mundo se practique especialmente la figura del asilo político. ¿Sí? Lo podremos ver ciertas regulaciones en materia de asilo político, perdón, de asilo diplomático en las convenciones de Viena sobre derecho diplomático y cuestiones vinculadas como institutos como el salvoconducto, gestión, cordón sanitario, o sea, cordón de control, la posibilidad de sacar a la persona del país. Bueno, hay distintos esquemas, pero que para que no lo confundan. Cuando yo digo asilo, estamos hablando de asilo en el marco de ACNUR, estamos hablando de los flujos migratorios, no estamos hablando del concepto que muchas veces tenemos de asilo en Latinoamérica, que es el concepto del asilo diplomático. ¿Sí? Que no se dé la confusión terminológica. Hablando de las organizaciones internacionales vinculadas y centrándonos en la figura de los refugiados y de las personas en situación de asilo, destacar a ACNUR, que nos sonará a muchos, bastante visual en la prensa y en ciertas crisis humanitarias contemporáneas, como es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Fue creado en el 50, desde el principio forma parte, por eso decía que Naciones Unidas tenía un foco sobre los refugiados y no sobre todas las migraciones. Tiene un foco justamente en la crisis de refugiados en Europa, ¿sí? Similar a lo que era la fundación de la OIM, pero luego amplía, por supuesto, y se centrará sobre todo en el objetivo de proteger los derechos y el bienestar de los refugiados. Centrará sus actividades en la protección internacional. Hablamos tanto de asistencia legal, apoyo, garantizar derechos, ¿sí? Asistencia médica, ahí vemos la asistencia humanitaria, asistencia médica, proveer alimentos, agua, refugio, ofrecer ayuda de emergencia, el reasentamiento, la repatriación, facilitar soluciones de reasentamiento en otros países, porque a veces no funciona la migración hacia cierto lugar o el refugio en cierto lugar y hay que relocalizar a la persona o a la familia entera, por supuesto, la reunificación de familias, la repatriación voluntaria cuando la persona decide, no funciona o decide volver o considera que la situación es mejor y que puede vivir o considera que desea volver a su país o a su origen, la sensibilización, las campañas de comunicación en materia de aumentar la conciencia sobre la situación de los refugiados y abogar por políticas que los protejan. Esto no solo se hace de cara al público, también se hace de cara a las contrapartes políticas y gubernamentales, que muchas veces no tienen un alto nivel de sensibilización y que incluso en países de primer nivel, podríamos decir, vemos expresiones muy cuestionables en materia de aceptación de refugiados y de personas en situación de asilo. Las soluciones duraderas, es decir, apoyar programas de lo que les decía antes, inclusión, integración, que los refugiados formen parte de esas comunidades anfitrionas, así como la reconstrucción de países eh, la reconstrucción de los países que, si bien las personas pueden haber migrado, se vieron forzadas a migrar, reconstruir esos países que estuvieron en crisis o esas zonas que estuvieron en crisis para que también tengan derecho de volver y de ser repatriadas y volver a su lugar de origen, a su lugar en el mundo. ¿Sí? Me interesa que justamente tengamos en visión el carácter de todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre ha habido migración.
desde que el mundo es mundo, podríamos decir. Pero la dimensión, el impacto, la relevancia, las personas que se ven forzadas a migrar, eso es relativamente nuevo y encima es una tendencia al alza, ¿sí? Cuando digo nuevo, tiene varias décadas, pero es una tendencia al alza, ¿sí? Hablo de todos los flujos migratorios, sí, de los flujos migratorios en todas sus expresiones, pero claramente cabe destacar la figura de la migración forzada. Cuando destacamos la figura de la migración forzada y lo exponemos en virtud de refugio, de asilo, y lo veíamos con esas propias causas, persecución, conflictos armados, crimen organizado, claramente esa necesidad de desplazamiento de grandes grupos poblacionales a diversas regiones del mundo terminan conceptualizándose en un desafío global. La comunidad internacional tiene que reaccionar, tiene que gestionar esto. El cómo lo hace, cuáles son las reacciones, hacia dónde va, cuáles son las críticas en materia de gestión de este desafío global, cuáles son las dobles agendas, es decir, lo que los estados promulgan, pero después lo que hacen dentro de sus marcos de política exterior y de políticas programáticas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque no nos da el tiempo, pero sí quería comentarles que justamente desde hace ya varias décadas venimos viendo como ciertos conflictos, como ciertas coyunturas, eventos relevantes de las relaciones internacionales devienen justamente en esos desplazamientos forzados, masivos. Les pongo solo aquí algunos ejemplos, ¿sí? El caso de Europa y en especial la crisis humanitaria del Mediterráneo, la vamos a profundizar en la siguiente clase, como disparador y como elemento conector para analizar la puesta en jaque no solo a nivel global de la gobernanza global, incluso a nivel regional en el marco de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, les traigo el ejemplo de Siria, 2011, un país que justamente en el marco de ese conflicto en el que estaba dándose, se da una necesidad de buscar refugio a millones de sirios, ¿sí? Tanto se ve, por supuesto, se materializa en los países más cercanos, que suele ser lo más habitual, los países que tengan frontera directa o que sea posible moverse en materia regional, como puede ser Turquía, el Líbano, Jordania, pero también se da un fenómeno de enorme masividad de desplazamiento y sobre todo de una marea humana de refugiados hacia Europa. ¿Sí? Ya sea por tierra o por mar. Como digo, la cuestión del Mediterráneo la profundizaré en la siguiente clase. En el caso de los Rohingya, ¿sí? Los refugiados Rohingya, estamos hablando de persecución étnica, ¿sí? Un abuso de la violencia hacia una minoría musulmana en Myanmar. Esto lleva a que miles, cientos de miles en realidad de Rohingya, se vean obligados a huir a otros países, pudiendo destacar Bangladesh, pero también otros países del sudeste asiático. Es decir, no es una cuestión exclusiva del Medio Oriente o del norte africano y en vinculación con Europa. También lo vemos en el sudeste asiático, también lo vemos en Latinoamérica, también lo vemos en nuestro continente, ¿sí? La figura de Venezuela, la figura de una crisis económica y política en Venezuela que justamente lleva a la configuración de un éxodo masivo en distintos modelos. O sea, vemos migración voluntaria, vemos migración forzada, migración en distintos esquemas, mucha de ella irregular, y que justamente lleva a muchas veces en la base de buscar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de seguridad, y que lleva a impactar en muchos de los países vecinos, Colombia, Ecuador, pero en realidad toda la región, y por supuesto otras diversas zonas del mundo, en el caso de la presencia de refugiados, o si no, simplemente migrantes venezolanos en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Algo que a todos nos es común. Eso marca un esquema de cómo se gestionó eso desde el ámbito internacional, desde el ámbito nacional, desde el ámbito regional. Esto hay que justamente profundizar y poner el ojo avisor para ir analizándolo. En el caso de Afganistán,
la inestabilidad, la violencia que se dio en el país, así como la presencia, la toma del poder por parte de los talibanes, justamente llevó a una crisis humanitaria y al desplazamiento forzado de muchas personas hacia Europa, hacia Pakistán y hacia otros países. ¿Sí? Lo interesante aquí, por supuesto, tenemos la figura de Europa, como digo, la profundizaré en la siguiente clase. Lo que me interesa que tengan en mente, que pongan un poco en consideración, es que la cuestión de la migración y el refugio en particular se trata de un tema complejo. ¿Sí? Esto es apenas una mirada, que tengan algunos elementos para analizar y para ampliar en materia de análisis de eventos internacionales. No solo es el conflicto, no solo es la justificación de ambos lados de la guerra, en materia, por ejemplo, de una guerra híbrida o de una guerra convencional, temas que ya hemos estado analizando en materia de jus ad bellum, jus in bello, etcétera, sobre cuestiones de derecho internacional en guerra. Pero también tenemos que ver el impacto sobre las personas, sobre los grupos poblacionales. Y ahí nos metemos en la migración, un desafío global, ¿sí? Eh, la idea de que esto se ha constituido en una crisis contemporánea, que justamente pone en jaque a toda la comunidad internacional, cuestiona la solidaridad internacional, pero cuestiona también la cooperación, cuestiona el sistema de coordinación entre países. Esto evidencia un resquebrajamiento de esa idea de mundo global, donde somos globales para quizás para el comercio exterior o somos globales para un efectivo esquema de transporte marítimo o un efectivo esquema de dinamización del turismo, pero no se materializa igual justamente en cuestiones de migración. Es así donde vemos cómo se instrumentalizan o se ejemplifican políticas exteriores y tendencias nacionalistas con un carácter discriminatorio, con carácter xenófobo, en que justamente esto no solo se da en cierta región, esto empieza a materializar, se empieza a generar como narrativa, como discurso en muchos lugares y que forman parte de la campaña política, forman parte de la promulgación de nuevas leyes y de nuevos esquemas, con participación ciudadana o no, en distintos esquemas. Entonces, es un problema, es una crisis humanitaria. Entonces, esto quedó evidenciado, por supuesto, en el caso de la crisis del Mediterráneo y que sigue estando, que vamos a trabajar, como les digo, en la siguiente clase. Les dejo la bibliografía, es un tema amplísimo. Esto es apenas unas pinceladas, unos conceptos generales para acercarnos, para dimensionar, porque todos creemos que sabemos lo que es la migración o que entendemos el concepto de migración, pero es un concepto muy grande y sobre todo si lo hacemos desde la mirada de las relaciones internacionales. Así que los invito a profundizar y a ampliar este tema, que es un tema muy rico y muy potente. Y como siempre, muchas gracias por su atención. Si tenemos algún comentario, si tenemos alguna participación, por favor, bienvenida sea. Sí, José, José, veo la mano, pero no sé si me escuchas. Micrófono. Ujú. Buenas tardes, profesor Elelis. ¿Me escucha? Sí, Buenas escucho. tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Bueno, Quería, vamos por orden, bueno, por vamos ahí, por orden. Vamos por no sé si orden. me escuchas, Vamos, no sé si me vamos por logras orden. Creo que escuchar. la primer mano que vi fue la de José. José, adelante y después continuamos con el Elis. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería, por ahí compartí un chat, no sé si tuvieron oportunidad de revisarlo, pero mi consulta más que todo era, bueno, ya tú más o menos diste una breve análisis del caso Ecuador, era Ajá. importante conocer la opinión. Pero más que todo mi pregunta era en el caso del refugio, y no sé si este es parte de refugio político, pero me he dado cuenta de que en algunos gobiernos, por ejemplo, algunas personas migran y piden asilo o piden refugio en otro gobierno. Este gobierno Sí. se los proporciona, pero hay presión del gobierno, vamos a ponerlo del gobierno A al gobierno B.
El gobierno A Bien. sale de aquí y se van y son afectados en un gobierno B. Pero el gobierno A Ujú, le reclama al B que le devuelva a esas personas. ujú. Como hay un régimen o hay cierta ideología, ese los conserva, ¿verdad? Ujú. Pero En realidad no solo por una cuestión de ideología, también es por una cuestión, como decía antes, de principio de no devolución. Si, es correcto, la solicitud de refugio está fundada y por eso es aprobada, de ahí que también se utilicen organismos que no tienen solamente una visión nacional, como podría ser ACNUR, es que justamente intermedian y forman parte de una sistematización objetiva en el otorgamiento de refugio muchas veces. Esto genera una visión como más profesional y en principio ese estado A o ese estado B, en el caso que sea el que recibió el estado anfitrión, no debe devolver a las personas si están en peligro. ¿Sí? Es el principio de no devolución. es correcto. Mi pregunta entonces es, ¿qué Mm, pasa cuando un estado B, donde se encuentra la persona que ha sido ujú, refugiada, cambia ese gobierno? El estado ujú. A entonces puede reclamarlo y el estado B lo puede entregar. No sé si me doy El a principio entender. de no devolución no es una cuestión vinculada a los gobiernos, es una cuestión de derecho internacional. Por eso se mantiene. Como yo siempre les digo, una cosa es lo que dispone la norma y otra cosa es la política internacional. Tenemos ejemplos de estados que han devuelto personas. No solo que han devuelto personas, que han devuelto personas y que esas personas han muerto o han sido perseguidas o han sido encarceladas. ¿Sí? Evidentemente esos casos están siempre mal y en realidad están sometidos o deberán ser sometidos a responsabilidad internacional y se configuran en crímenes internacionales. Es decir, esas autoridades del Estado que sí lo hicieron en una segunda ocasión o en una segunda solicitud, sí devolvieron a esas personas, pueden ser sometidas a justicia internacional. ¿Sí? Lo que, como siempre, la Corte Penal Internacional no admitirá solicitud ni juicio in absentia, lo cual hará que tendríamos que llevar a esa persona en particular y tendría que haber una enorme configuración de intereses y de voluntades para presentar a esa persona, que esa persona sea sometida a justicia internacional, y muchas veces esos altos cargos gubernamentales no son sometidos a justicia alguna. Pero una cosa es lo que pasa en la realidad y otra cosa es lo que dispone la norma. Tenemos que entender muchas veces lo que dispone la norma para cuestionar lo que pasa en la realidad. ¿Sí? En ningún caso la devolución debe estar bien si se mantienen los criterios. El único caso de devolución es la repatriación voluntaria, donde el propio refugiado lo solicita y es en general porque las condiciones se consideran aptas, ya sea por el propio criterio del refugiado o por criterios generales de las propias organizaciones internacionales, que consideran que los cambios de condiciones, ya no hay conflicto armado, se ha podido mejorar las condiciones del lugar, etcétera, y es apto el volver al lugar de origen. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. El ELIS. Buenas tardes, ¿me escucha, profesor? Buenas tardes. Sí, le escucho, cómo no. Gracias por la oportunidad. Primeramente, permíteme felicitarte por esa capacidad Muchas inmensa gracias. que tienes en los asuntos internacionales y un saludo global a los demás compañeros que nos están honrando en esta tarde de hoy. Mi preocupación, profesor, es que, no sé, lamentablemente es una avalancha a nivel internacional que hay, principalmente de Latinoamérica, en sentido de migración. Y no sé, parece que los grandes líderes del mundo, los grandes poderes de ambición que tienen los hombres para dirigir y para gobernar y para enriquecerse, no han permitido sentarse fríamente y tratar de cómo detener esa avalancha de hambre, de necesidad, de miseria, de desesperación, de paz, buscando la tranquilidad espiritual. Entonces, no estoy viendo que en vez de disminuir ese concepto, como se está aumentando a nivel No, migratorio. como les decía, claro, yo lo decía al final justamente, la tendencia es al alza. Esto aumenta, sobre todo la migración forzada. Año tras año vemos que aumenta y que cada vez los distintos conflictos conllevan y traen aparejado crisis en materia de migración. Eso es casi consecuencial
Y claro, es un problema que va en aumento. Eso sí que es Sí, un problema porque no estamos viendo lo que tú comentas. No estamos viendo consensos, no estamos viendo acuerdos efectivos y eficientes por muchas partes, porque el problema aquí es también abordajes ideológicos, abordajes discursivos. Hemos visto visiones en contra de incluso países que muchas veces se ponen como ejemplo, visiones en contra de la inmigración desde países escandinavos, por ejemplo. Muchas veces no los asociamos con una visión contraria a muchos de los derechos humanos, pero las han tenido en materia de migración. Entonces, muchas veces los nortes globales, e incluso en visión frente a los sures globales, justamente han planteado eso. No solo es una cuestión gubernamental, es una cuestión que nos lleva a decir la aparición de problemas medioambientales. Ya no solo es una cuestión de gestión nuestra, por supuesto tenemos impacto, pero los lugares que se vuelven no posibles de habitar, eso va a seguir pasando porque es una consecuencia del cambio climático. sí. No se va a cortar de un momento a otro. Por ende, los migrantes forzados por cuestiones climáticas van a aumentar. Y el problema es que no se están gestionando las cuestiones en materia de facilitación de la obtención de refugio o de asilo, de simplificación de los procesos de cruce de fronteras, de mayor solidaridad entre los estados vecinos o de los estados del mundo. Como eso no se da, porque los intereses son otros, como tú bien comentabas, ese es donde está el problema. Y ahí está el desafío global. Y ahí está Ah, el problema, está el cuestionamiento de fondo. Tú dices, esos señores que no se sientan. Bueno, entonces si el problema está en que no se sientan, capaz no deben estar los señores ahí. ujú, correcto, es Ahí está cierto. el cuestionamiento, la problematización crítica de fondo. Eso igual lo voy a ver en la próxima clase, te invito a que estés, porque Seguro. justamente están las críticas y los cuestionamientos profundos a las reacciones de la comunidad internacional. Porque hoy apenas mencioné las organizaciones, pero ¿cuáles son los efectos? Es decir, ¿están funcionando? ¿Son eficaces estas organizaciones? ¿Por qué necesitamos tantas ONG que cubran la brecha de lo que nos está haciendo? ¿Sí? Exactamente. Y bueno, en el caso del Mediterráneo es terrible, es el cementerio más grande del mundo. Gracias, Así gracias, que, profesor. Muy no, por atinado. favor. Creo que teníamos a Alberto y si te parece vamos cerrando, René. No sé si había algún otro comentario, alguna otra mano levantada. Alberto, ahí va. Alberto era el siguiente, Gonzalo. Sí, Sí, sí ¿cómo podemos ir no? terminando, sí. Mm, ¿Alberto? Adelante, Alberto, lo escuchamos. Puede pues, realizar su comentario. Creo que el Creo que no audio nos de Alberto escucha. no. Bueno, igual veo que Alberto había hecho un comentario en el caso, en el chat. Voy a hacer un comentario muy escueto porque yo hice la aclaración del asilo diplomático para no confundir el refugio y el asilo en el marco de la migración con el asilo diplomático. ¿Sí? El asilo diplomático es una tradición nuestra, ¿sí? O sea, una tradición latinoamericana hacendada y profunda. También ha tenido algún alcance iberoamericano, pero más que nada latinoamericana. Y como les digo, está mucho más vinculada al derecho diplomático. ¿Sí? Pueden remitirse a las convenciones de Viena en materia de derecho diplomático y entender por qué se fundamenta en la inviolabilidad de la misión permanente. ¿Sí? Bueno, en realidad de la misión diplomática en general, la figura comúnmente conocida de la embajada. La palabra correcta es la misión los locales de la misión diplomática. En ese sentido, por supuesto, cualquier tipo de incursión sin previo aceptación es totalmente violatorio del derecho diplomático. No solo del ejército, de cualquier autoridad de un Estado sin previa aceptación no puede entrar. ¿Sí? Señores, les puedo poner un ejemplo muy habitual, que muchas veces lo ponemos como especie de ejemplo de laboratorio para entender. Si una embajada se está quemando, si el jefe de la misión, es decir, el embajador o el jefe de la misión permanente, no permite que las autoridades del gobierno receptor, ¿sí? Del Estado receptor, entren, no pueden entrar los bomberos, que se queme. ¿Sí? No podrán hacerlo. Ahí nos tendríamos que ir al Estatuto de Prerrogativas en Derecho Diplomático y a muchos otros elementos en materia de Derecho Diplomático. Yo ya apenas hice el comentario para que lo sepan distinguir y no confundirnos, ¿sí?
pero es un instituto en sí mismo que de momento no lo tengo programado, pero quizás más adelante, si hay interés, podamos profundizar sobre la figura del asilo diplomático y la tradición latinoamericana en varios momentos, ¿no? Incursiones, por ejemplo, en Uruguay hemos tenido casos, en Argentina también, en Ecuador, en el caso de Reino Unido, el no respeto, la ruptura de relaciones diplomáticas, ¿sí? Es un daño muy complejo al cuestionamiento de la inviolabilidad y el incumplimiento de las prerrogativas tanto del cuerpo diplomático como de las dependencias de la misión diplomática. No sé si hay algún otro comentario o algún otro elemento, y si no, vamos cerrando. Sí, pues ya no hay más comentarios. Gonzalo, Perfecto. podemos ir terminando Muchas por gracias, ahora. René. Y Genial. pues siempre gracias y Buenas felicidades por la tardes. presentación. No, gracias a ti. Pedí la palabra. Gracias. Oh, adelante. Perdón, no vi. Adelante, por favor. Adelante, Buenas por tardes, favor. Gonzalo. Gusto de Buenas saludar y saludos tardes. para todos, compañeros, y también al moderador. Mire, o Herminda le habla desde Honduras, ¿verdad? Nosotros Sí. tenemos un alto costo en emigración, ¿verdad? Tenemos Ujú. una barbaridad de migración Sí. periódicamente, Tenemos permanentemente. Sí, es un Y efecto crónico que tiene Centroamérica, es sobre todo con correcto. esa mirada de cruzar el sur de Norteamérica hacia Estados Unidos, una crisis compleja, profunda y Bueno, de muchos años encima. Sí, y esto se ha incrementado en sí, los últimos, digamos, 10 años y más que todo en sí, los sí, sí, últimos sí. 5 años. Honduras, Nicaragua, Factores Guatemala. son el desempleo, ¿verdad? No hay oportunidades. Cada día más se achican, ¿me entiendes? Las oportunidades de empleo porque, pues, al no haber fuentes de empleo, la gente busca Por para dónde supuesto, puede generar sus por ingresos. supuesto, Y la por otra es la supuesto. violencia, porque hay demasiado Exacto. femicidio, asesinatos, extorsión, persecución, y esto también va creciendo a que nuestra gente, pues, pueda buscar un lugar más seguro. Exacto, Hay también por supuesto. inseguridad en cuanto a que no hay políticas a veces del Estado que den respuesta rápida en el caso de los Ujú. asesinatos y ponen su denuncia y la gente después, cuando no le dan respuesta o no se hace nada, entonces está en riesgo tanto la persona que denuncia como su familia. Entonces buscan Claro, a salir del país porque temen por su vida y la de sus claro. familiares. La Por otra eso es el alto costo. yo antes Sí, mencionaba el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la correcto. seguridad. O sea, justamente aquí hay un tema clave que desmarca mucho del discurso de algunos países y de algunos gobiernos en Es correcto. revictimizar a los migrantes. Los migrantes no Es tienen la correcto. culpa de migrar, ¿sí? Son las víctimas. El migrante forzado es una víctima, Es no podemos correcto. culparlo de migrar. Eso Es es correcto. una cuestión insólita, que no se puede comprender ni desde lo moral, ni desde lo social, ni desde lo antropológico, ni desde lo psicológico, ni desde lo político, ni desde lo jurídico. No se puede comprender. O sea, ya es la Es correcto. víctima, no podemos culparlo por ser la víctima. Entonces tenemos que ir a las Entonces, causas, al foco. Entonces lo que hacen es que lo criminalizan más bien porque consideran que le Exacto, está haciendo daño, lo exacto, criminalizan. Y también el exacto. otro factor es el alto costo de la vida, ¿verdad? En la parte económica, la gente que tiene un salario que no le ajusta para su canasta básica, mucho menos para cubrir todas las necesidades, ¿verdad? Porque es Ujú, el costo de no solamente la canasta básica, sino todos los servicios. Entonces, eso también hace que la gente migre. Y la otra es por cuestiones políticas ideológicas, porque cuando hay cambio de gobierno, entra otra ideología, entra otro partido y la gente pues tiene miedo a la persecución o a represalias y tiende a desmarcarse de nuestro país para poder, ¿me entiende?, hacerle frente a esta polémica que tenemos. En la ujú, vez pasada, en una conversación que hubo con el director de IU International, yo le decía que yo tenía, y se lo hice a él, ¿verdad? Se lo especifiqué, tenía un proyecto de país para trabajar con los jóvenes, para poder, ¿me entiende?, tutelar a estos jóvenes para que no emigren.
¿verdad? Entonces yo le decía a él que he estado bastante trabajando en esto, preocupada, porque se nos está yendo nuestra juventud, aparte de los niños, jóvenes, pero también van adultos, pero nuestra juventud, que son el presente y el futuro también. Por supuesto, en materia de Entonces, estamos, impactos, lo que es que se vaya la población, porque muchas veces es la que llega, pero no nos olvidemos también de la que se va. Sí, es totalmente. correcto. Entonces, estamos en esa polémica y pues Ujú. sí, Gonzalo, me encantan sus clases, me interesan bastante porque nosotros estamos viviéndola en vivo, pues en carne propia, como decimos, y esto Totalmente. pues sí genera, ¿me entiende? También provoca la no, las empresas pues en vez de estar generando empleos, están saliendo del país. No hay, ¿me entiende? Ujú. Inversión a veces extranjera porque tienen miedo, tienen la inseguridad, el alto costo de todo y luego, ¿me entiende? Que hay una edad, aquí está planificada una edad, ¿me entiende? Una normativa que hasta cierta edad la gente puede trabajar y de repente para ellos la generación productiva se está yendo del país también. Entonces, aparte de eso, lo que le hablé, la inseguridad, ¿verdad? Y la violencia que hay. Entonces, sí Muchas tenemos esa gracias. polémica Totalmente. solamente para eso, para decirle. Muchas Y, gracias. No, es tal cual. y fíjense Nos que yo sirve quedé, como ejemplo vívido de un lugar, de una latitud, que justamente muestra una crisis en aumento y una crisis humanitaria. Que muchas y veces nos centramos en el refugiado, nos centramos en el migrante y no en los errores que cometen esos propios gobiernos que impulsan y generan esa inmigración. Así y que tal cual. también, y Muchas gracias. quería solamente para finalizar, Gonzalo, y disculpe por el Ujú. tiempo, que ya estamos pasada la hora. No sé si René está ahí también porque el director me dijo y el administrador de ahí internacional que le mandara el proyecto, pero yo no tengo el acceso, no sé a dónde enviarlo, pues Sí, si Arminda ustedes debería me pueden comunicarse ayudar. directamente con su tutor y pues con mucho gusto le va a apoyar, ¿ok? Ya sería un Ah, ok, tema pues ok, con su tutor directamente, Arminda, y con mucho gusto le va a ok. estar apoyando a la brevedad. Bueno, gracias Sí, por la oportunidad y excelente sus temas, Gonzalo, y me encanta, no me Bueno, gusta me perderme alegro. por cuestiones Esa de es la trabajo, idea, a veces que sirvan. sí, nos exactamente. ayudan Bueno, mucho. Buenas Gracias, tardes, Arminda. Gracias por su feliz comentario, día del Arminda. trabajador a todos. Feliz día, Arminda. Gracias. igualmente. Feliz día a todos. Que tengan un feliz día. Nos vemos el día de mañana, el día viernes nuevamente. Y gracias, Gonzalo. Felicidades por esa Muchas presentación. gracias, René. Y gracias, igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta Gracias a luego. Chau, todos. chau a todos. Muchas Bye. Adiós. gracias. Chao. Chao, Tomé. Hasta luego. Chau, chao.